Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos aquí en Derecho Privado 1 y bueno, vamos a ver un pantallazo de la unidad número 5, al menos las ideas generales al comienzo, en donde vamos a tratar temas vinculados a la restricción de la capacidad y al régimen legal de la salud mental. Hasta ahora veníamos analizando el tema de la capacidad en general, tanto la capacidad de derecho como la capacidad de ejercicio, y veníamos hablando hasta la unidad anterior en todo lo que tenía que ver con la capacidad de ejercicio de los menores de edad. Es decir, todo lo que tenía que ver con eh, esta capacidad progresiva que tenían los menores de 18 años, buscando la mayor autonomía posible conforme su edad y grado de madurez suficiente para poder ejercer por sí apenas los pocos derechos y deberes que se les permite ejercer por sí y no a través de sus representantes. Como vimos, de acuerdo, si era un menor que había cumplido 13 años, podía realizar algunas cosas y de 16 otras, bueno. Y a partir de los 18 años comienza la capacidad plena para el ejercicio de los derechos y deberes de una persona humana. Bueno, ahora vamos a ver la parte relativa a la restricción de la capacidad y al régimen de salud mental. En cuanto a la restricción de la capacidad, vamos a analizar que una cosa es la restricción de la capacidad y otra cosa es la declaración de incapacidad. O sea, una cosa es restricción y otra cosa es declaración de incapacidad. Bueno, este tema es un tema importante, es un tema que ha traído mucho debate y mucho tiempo en orden a los cambios que se han ido generando en este modelo social, en este modelo jurídico que había en orden al tema de la discapacidad. Han habido cambios importantes. Antes era muy restringido, o una persona era capaz, una persona mayor, tenía un problema, un padecimiento mental, y o era capaz o era incapaz. Y si era incapaz, se le sustituían su ejercicio por un representante, por un curador, y prácticamente no podía realizar ningún acto jurídico válido luego de la declaración de incapacidad. Ahora, últimamente, con las nuevas paradigmas, resulta que eso se ha ido flexibilizando un poco, no es tanto blanco-negro. Es decir, aquella persona que tiene un padecimiento mental, sea el padecimiento que fuere, en sus diferentes grados, o tenga algún problema de adicción a drogas o lo que fuere, y bueno, se va a intentar, o sea, la idea es intentar que esta persona pueda realizar, ejercer la mayor cantidad de actos posibles que pueda hacer. Es decir, la mayor cantidad de derechos y deberes que dentro de sus posibilidades les pueda hacer. Entonces, si hay algo que pueda hacer, que lo haga. En la medida de lo posible, solo. Y si solo no puede, bueno, se va a tratar de buscar un sistema para apoyar a esa persona, para que esa persona tenga la mayor autonomía posible, que no tenga que depender, como era antes, casi de todo, de un representante legal o necesario, como el curador, por ejemplo. Ahora esa figura también existe, pero solo se reserva para casos sumamente graves o importantes, así que no, donde la persona no puede, definitivamente no puede, bajo ningún aspecto, dirigir su persona, administrar sus bienes, realizar actos jurídicos, el que fuere. Solo en casos absolutamente extremos se llega a esa declaración de incapacidad en donde se le nombra un curador. Pero ahora hay una amplia gama de situaciones que se van contemplando en donde no se le restringe absolutamente su capacidad de ejercicio. Se restringe parcialmente y en orden a lo que le haga falta a la persona humana, de acuerdo a al padecimiento que tenga. Es como que con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en el año 2015, se ha plasmado este cambio de paradigma, pero no definitivamente, no ahí, sino que en realidad ya venía de antes, cuando se dicta en la Argentina la Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, que es la ley que verdaderamente
marca un cambio de paradigma en este nueva forma de tratar los padecimientos mentales o las discapacidades que se pudieran producir vinculadas a lo psiquiátrico, a lo psíquico. Por supuesto que en armonía con todas las normas de derecho internacional, como por ejemplo, hay una norma específica en derecho internacional que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya existía desde el año 2008. Y lo que ha venido a hacer el código en el 2015 ha sido armonizar esa normativa. Es decir, ya con la ley de salud mental estaba bastante avanzado. Y el Código Civil ha hecho normas genéricas, generales, y las particularidades de cada caso se verán en normas especiales que después se reglamentó la ley de salud mental en el año 2013, y ahí se hicieron mejores y mayores especificaciones. El Código Civil de la Nación Argentina no solamente armoniza estas convenciones internacionales con la ley que mencionamos recién de protección a la salud mental, sino también con otras normas como las del derecho al paciente, por ejemplo, que ya hemos mencionado en otra oportunidad. El objetivo de la ley de salud mental era asegurar este derecho para proteger la salud mental de todas las personas que padecen un problema, tratar de asegurarle el derecho pleno en orden a todos los derechos humanos, digamos, de respeto a su condición, de no discriminación, de todo lo que tiene que ver con el cuidado, el respeto, el resguardo de esa persona que padece un problema mental o psíquico. Eso comienza la ley de salud mental hablando de eso. Que les recomiendo que la lean, por favor, la 26.657, la ley de salud mental. Esta, esta ley de salud mental lo que hace, además, es reconocer que el que padece un problema mental no solamente es algo que surge en un momento, como pudiera ocurrir, sino que es un modo de análisis integral. Es decir, pretende que la temática se aborde desde distintos ámbitos, no solamente desde un ámbito médico, sino también analizando todos los componentes históricos de la persona, sociales, económicos, todo lo que tenga que ver con sus cuestiones psicológicas, culturales, con los aspectos biológicos, porque, por ejemplo, hay cuestiones que pueden llegar a ser hereditarias o sus aspectos genéticos, para tratar de preservar a esa persona y buscar una mejora en su calidad de vida, tanto en lo personal como en la construcción social, para que no existan discriminaciones, para que no existan maltratos, abusos, y para que en realidad se busque y se resguarde la dignidad de la persona y sobre todo, en este aspecto de las restricciones, de la autonomía de las personas. Tal vez no estaba tan cuidado el tema anteriormente, y bueno, y si la ley, la sociedad y los legisladores, bueno, han visto la necesidad de que se les dé un tratamiento puntual y específico a las personas con padecimientos mentales. ¿Por qué? Hubo muchos casos en donde se vulneraba la dignidad de la persona. Eh, Ni hablar de la autonomía, o sea, la autonomía era casi inexistente, porque como les dije, o se tenía capacidad, o se era capaz, o se era incapaz de ejercicio, se decía antes. Ahora hablamos de capacidad o incapacidad, o restricción a la capacidad de ejercicio. Antes era incapaz de hecho, capaz de hecho. Bueno, y, y la verdad que lo de la autonomía de la voluntad estaba prácticamente anulado, no se contemplaba tanto lo de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque simplemente estaba suplantada por un representante legal o necesario. En cambio, ahora, desde la ley de salud mental, la armonización de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, y ahora con el nuevo Código Civil y Comercial del 2015 en la Argentina, se le da una preponderancia a, ojo, tengamos cuidado con la dignidad de la persona, que no se lo discrimine, que no se lo anule,
que todo lo que pueda hacer por sí mismo para ejercer sus derechos y deberes lo haga solo si puede, y si no puede solo, se le va a poner todo un sistema de apoyos para ayudarlo a que lo haga a esa persona. Por eso, un punto importante, es decir, que partimos siempre en estos casos, en el tratamiento de este tema, de la presunción de capacidad de todas las personas. Es decir, ante la duda, si una persona es capaz de ejercicio o no es capaz, o necesita una restricción, un apoyo, o es incapaz, y vamos a partir de que la presunción es de que tiene capacidad. Entonces, habrá que comprobar exhaustivamente cuál es su problema para ver qué parte, qué derechos o qué deberes específicamente se le pueden llegar a restringir y excepcionalísimamente a declarar una incapacidad que realmente ahí sí se le anularía su autonomía de la voluntad para que sea reemplazada por un representante legal necesario, como en este caso sería, en el que estamos hablando de una persona mayor que tiene un padecimiento mental inhabilitante, absolutamente un curador, por ejemplo. En la ley de salud mental también hablamos de, en el artículo 3, precisamente también habla y plasma esto que estamos diciendo, es decir, esto de que la determinación de la salud mental de una persona lleva implícito todo un proceso abordado por distintas áreas, es decir, como un abordaje interdisciplinario, en donde se contempla todo esto que venimos diciendo, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es su nivel cultural, cuál es el biológico, el psicológico, todo lo que venimos hablando, el histórico, bueno, y se intenta lograr que cuando se analiza la salud mental de una persona, sí o sí el abordaje sea interdisciplinario o multidisciplinario, no solamente un área o una situación o una situación temporal o una situación específica en orden a solo aspectos biológicos de la persona o solo aspectos psicológicos, no, un abordaje integral. ¿Para qué? Para que se pueda diseñar un sistema de apoyos adecuado a la persona en especial. Cuando hablamos de salud mental, el abanico es interminable en orden a las graduaciones, en orden a las dificultades que puede, las consecuencias, las dificultades que puede afrontar esa persona. También se incluye en este análisis de la salud mental, también se tienen en cuenta y se contemplan todos los problemas que tienen que ver con las adicciones, es decir, aquellas personas que tienen uso que genera situaciones problemáticas de drogas, drogas que pueden ser legales o ilegales, o sea, no solamente la droga ilegal, sino aquellas personas que consumen habitualmente, qué sé yo, pastillas, psicotrópicos, lo que fuera, que, que generan un problema en su salud, que generan un problema en sus conductas, en sus vínculos, en sus relaciones, no solamente personales, sino todo lo que tiene que ver con sus actos patrimoniales. Entonces, bueno, en ese caso también debe abordarse de modo integral, de modo multidisciplinario, esa persona y ese problema que tiene para poder resolver cuál va a ser la política, la consecuencia, la política, digo, de salud mental que se le va a aplicar y cuál es el sistema de apoyos que necesita. Eso todo en orden a la ley de salud mental. Luego de que existe la ley de salud mental, cuando se modifica el Código Civil y Comercial, como recién dijimos en el 2015, se genera un régimen genérico en el Código Civil y Comercial, que antes, en el código anterior, no existía. Por ejemplo, en este punto tienen que acudir al artículo 31 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Y en ese artículo 31 nos establece como reglas generales a tener en cuenta. Primero, como mencionamos recién, la presunción de capacidad. Si yo me encuentro con cualquier persona ante la duda, no en la calle, sino ante una situación jurídica, en donde hay algún planteo judicial para restringirle la capacidad a alguien, y la presunción inicial es que esa persona tiene capacidad, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Me explico? Es decir, primero
creo que es capaz. Después mostremos, demostremos, evaluemos con estos informes multidisciplinarios, con una análisis e informe de un asistente social, de un psicólogo, de un psiquiatra, con el análisis, por ejemplo, de el análisis relativo al ámbito familiar, a su situación económica. Bueno, parto de la presunción de capacidad, después veré cuáles son los problemas que se le están endilgando a una persona en particular. Por eso decimos, comparto de la presunción de capacidad, la restricción que se le ponga a esa persona en orden a su capacidad de ejercicio tiene que ser analizada de un punto de vista absolutamente restringido, excepcional, o sea, muy minucioso, para que yo le restrinja la capacidad de ejercicio a una persona, para que yo le diga, mira, hay cosas que vos no vas a poder hacer solo, sino que vas a necesitar ayuda, asistencia, apoyo. Y tiene que estar muy minuciosamente detallado, determinado, comprobado mediante informes, todo, en un proceso judicial. Y recién ahí habrá que ver qué restricción se le aplica a cada caso en particular. Por supuesto, tiene que estar detallado. Bueno, ahí lo vamos a ver. Y por supuesto que se llega a esta restricción a través de eso que acabamos de mencionar, de esa evaluación interdisciplinaria, que por supuesto que está generada a través, una vez que se inicia un proceso, a través del Estado por medio del el juez y los peritos técnicos que se designen, y los testigos, y los análisis, y las situaciones, y las consecuencias, y los peligros, todo lo que se haya generado en orden alrededor de una petición de una persona humana que necesita o que se pretende lograr una restricción de su capacidad. Otro tema importante es que a esta persona se le debe asegurar el derecho a la comunicación. Es decir, se le debe informar detalladamente cómo va el proceso. Esa persona que puede que voluntariamente haya iniciado el proceso sola, o puede que otra persona haya pedido que ese juicio o que ese proceso se inicie a los fines de buscar la declaración de la restricción de la capacidad. En un juicio, esa persona es parte del juicio, no es que está afuera y todos deciden y hablan de esa persona, informan y está como ahí esperando que se resuelva su situación. Es parte, con todo lo que implica en un proceso judicialmente ser parte de un juicio, no es un tercero, es parte. Y por eso, por supuesto, esto va en orden y de la mano con asegurarle el derecho al debido proceso y que se escuche también todo lo que tiene que decir y todos los motivos, las razones, las circunstancias y las necesidades de esa persona. Y una vez que eso ocurra, habrá que buscar el juez y los informes y los profesionales intervinientes, habrá que buscar cuál de todas es la mejor alternativa terapéutica que existe para esa persona, que sea lo menos restrictiva posible, lo menos restrictiva tanto de los derechos como de las libertades de esa persona. Y digo de las libertades, ¿por qué? Porque en las épocas anteriores en donde estaba este blanco-negro que les digo, de que o era capaz o era incapaz, y el tema de las internaciones era un tema sumamente delicado, en donde una persona se le internaba y podía llegar a pasar años tal vez, y nunca nadie revisaba esa internación, si no había algún pariente, alguna razón por la cual se buscara la revisión de esa internación de esa persona, por ejemplo, y era prácticamente como si estuviera presa en un nosocomio, en un internado, en un manicomio. Situaciones gravísimas se han dado, inclusive acá en Córdoba. Bueno, ustedes saben que acá en las sierras de Córdoba había un internado psiquiátrico en donde se llegó a descubrir una persona que hacía 30 años que estaba internada y nadie sabía ni quién era verdaderamente, nunca nadie lo reclamó, nunca nadie revisó su internación. Se han dado situaciones verdaderamente graves en donde se le ha restringido la libertad a una persona que por ahí, tal vez, con el paso del tiempo, se recuperó, se curó, empeoró, lo que fuere. O que tal vez su nivel de gravedad no era tan grave como para mantenerla internada indefinidamente en un nosocomio.
que tal vez tranquilamente podría haber desarrollado una vida lo más autónoma posible, simplemente con esta que existe hoy, de la posibilidad de nombrarle un apoyo, una asistencia. Y otro de los puntos importantes es el derecho a la no discriminación de las personas con padecimientos mentales. En esta graduación que existe, es, es realmente muy amplia. Y hay personas que pierden definitivamente su noción de la realidad o no pueden para nada, por ejemplo, a una persona con una demencia senil avanzada o esos Alzheimer que pierden a la persona o esas personas que han caído en una adicción irremediable. Bueno, eso es una cosa. Y hay otras personas que tienen padecimientos mentales leves y que comprenden un montón de situaciones y que también sienten el peso de la sociedad, de la discriminación en los lugares de desarrollo social, cultural, laboral, en donde eso se pretende erradicar y es muy difícil, pero por lo menos se pretende, por lo menos se intenta y tenemos que pelear y luchar para que esto se lleve a cabo y se cumplan con estas nuevas reglamentaciones y normativas que me parecen de un avance sumamente importante, de un tratamiento absolutamente necesario. La sociedad y todo el ámbito judicial y jurídico necesitaba un refresh, o sea, que se refrescaran estas normas, que se tomaran en cuenta un montón de situaciones y abusos que se producían en donde no había la suficiente atención de estos temas. Y esto ha venido realmente, creo que, a ayudar notablemente en todas las personas que tienen padecimientos mentales, de la índole que fuere, por supuesto. Por eso es tan aplaudido este artículo 31 del Código Civil y Comercial, porque verdaderamente es un ajuste del derecho interno argentino a las normas del derecho internacional existentes. Y creo que de suma importancia por esto que hablábamos al comienzo del cambio de paradigma. Esto en donde se pasó de un modelo, de una situación en donde antes se reemplazaba completamente la toma de decisiones de una persona, se sustituía, se reemplazaba a través de la representación legal o necesaria, una persona que era incapaz o era capaz o incapaz, y al incapaz se le restringía su capacidad de ejercicio, pero absolutamente, no parcialmente, como dijimos, absolutamente. Era incapaz absoluto, de hecho, o capaz. Y esa persona, ese modelo de blanco-negro, es el que se ha venido a cambiar. Es esto que llamamos, esto que venimos mencionando, el cambio del paradigma. Porque ahora, en vez de nombrarle directamente un curador y restringirle y sustituirle toda la toma de decisiones de una persona, se pasa a un sistema de apoyo, de asistencia, en donde lo que se intenta es colaborar con esa persona para que tome las mejores decisiones posibles para su desarrollo jurídico, social, económico. Antes la mirada estaba muy centrada en el tema solamente patrimonial, en donde se le ponía un curador para que tomara las decisiones en orden a la administración o disposición de sus bienes, muy centrado en eso. Ahora lo que se intenta es tener una mirada más amplia también respecto a eso. Es decir, no solamente mirar el aspecto patrimonial de la persona con un padecimiento mental, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos personales. Esto va de la mano con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde expresamente lo reconocen en el artículo 12, que tiene que ser, eh, digamos, una mirada no solamente patrimonial, sino que abarque también lo personal, es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado o reconocimiento, cuidado de hijos, o asistencia familiar, o toma de decisiones en orden, no sé, a su derecho del nombre o del cambio del nombre, o cualquier otro tipo de acción que no solamente tenga que ver con el ámbito patrimonial.
Bueno, como verán, es sumamente importante estos avances que se han producido. Y acá hay una cosa importante que hay que distinguir, que lo venimos conversando en todo momento, que son, hoy en día existen como marcadamente dos categorías en orden a esto de la limitación o la restricción de la capacidad de ejercicio. Una cosa es la capacidad, una cosa es restringirle la capacidad a una persona, limitarle, pero no anularla, no sustituirla, no reemplazarla completamente por un representante legal lo necesario, como podría ser un curador, sino simplemente restringirle la capacidad de ejercicio a determinados actos que se vean afectados por el padecimiento que tiene una persona. Entonces, una cosa es la restricción a la capacidad y otra cosa es la declaración de una incapacidad. Porque en la declaración de la incapacidad, ahí sí la persona está completamente imposibilitada de dirigir su persona, administrar sus bienes, ejercer sus derechos, se sustituye completamente la voluntad. Entonces, vamos de vuelta para que quede claro. Cuando existe el supuesto de que una persona tiene un padecimiento mental, pero que no es del grado tal que le impide, le imposibilita completamente interaccionar con su grupo familiar, con la sociedad, con el trabajo, con lo que sea. O sea, si no es algo que le imposibilite completamente, sino que tiene algunos padecimientos que no son absolutos, se habla de restricción de la capacidad, en donde lo que se busca es cuidar, es preservar, es colaborar con esta mayor eh, posibilidad de que la persona sea autónoma. Es decir, esto de acompañar la autonomía de la autonomía de la persona en la medida de lo posible. Se busca eso, se busca que la persona no pierda su autonomía completamente, que la tenga en la medida de lo posible y en lo que no le es posible, bueno, se la va a ayudar. Por eso se restringe, pero no se anula, no se sustituye, se restringe. Se la va a ayudar, todo a través de un proceso judicial, ¿no? Que así lo determine. Se lo va a ayudar, se le va a nombrar un sistema de apoyo, se le va a restringir en algunas cosas sí, en otras no. Este sistema de apoyo, ya lo vamos a ver, es un sistema integral, es un sistema que trata de ayudar a la persona con problemas en su salud mental a, eh, qué sé yo, dirigirse con las personas, a interpretar, a buscar un intérprete, en caso, por ejemplo, de que una persona sea algún sordo mudo en nivel muy avanzado, que necesite de un intérprete, por ejemplo, o una persona con una enfermedad mental que tiene, o una adicción que necesita que a la hora de realizar ciertas disposiciones de patrimonio, ciertas actuaciones que tienen que ver con algunos derechos importantes para su vida personal, familiar, económica, necesite que alguien lo asista y lo ayude, lo oriente o le facilite la mejor toma de decisiones que pueda tener esa persona. Es decir, este sistema de apoyos que se le da a la persona con una capacidad restringida no sustituye la voluntad del involucrado, no la sustituye como sí podría ser en el caso del curador, no sustituye su voluntad, no es que no puede actuar, voy a hacer todo yo, no, no la sustituye, es un sistema de apoyo que es una persona que asiste a otra, que la asiste, que la ayuda, al menos esa es la regla, distinto de todo lo que tiene que ver con la declaración de incapacidad de una persona que sí es absoluta, que sí es, por supuesto que es de absoluta excepción también, en donde los sistemas de apoyo ya no sirven, ya no son suficientes, entonces hace falta nombrar un curador que sí sustituya su voluntad. Bueno, los casos son infinitos, tendría para contarles muchos casos, algunos de color, algunos con cierta simpatía, pero lo cierto es que se han producido muchos abusos y en tiempos anteriores y que esta ley ha venido a ser como superadora, ha venido a mi modo de ver, a
a mejorar el sistema, a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen algún problema de salud mental. Es un tema importante, lean la ley, lean los artículos del código a partir del artículo 31 y, y bueno, ya vamos a comentar algunos casos específicos de algunos fallos en la próxima. Y ya vamos a continuar porque hay que ver cómo es el procedimiento, cómo se lleva a cabo el juicio, cuáles son los derechos, los deberes y todo lo que involucra el proceso judicial. Bueno, nos vemos en un rato en la próxima. Que anden muy bien, a estudiar con ánimo, con entusiasmo y con mucha energía. Bueno, que anden bien, nos vemos pronto.